En esta noche vamos a estudiar el capítulo 12 del libro de los Hebreos. El hermano René la semana pasada estuvo dando la clase del capítulo 11, donde están los héroes de la fe. ¿Ok? Entonces vamos a ver qué introducción tenemos nosotros en la hojita, en el capítulo 1 y el capítulo 2 está por detrás del papel. ¿Ok? Así que el capítulo 12 del libro de los Hebreos es un llamado. Estoy leyendo en la hojita, por favor, mantengan su mirada ahí para que podamos disfrutar el estudio. Dice, es un llamado a nosotros los cristianos a perseverar en los caminos del Señor y que podamos entender que la vida de fe de nosotros es como una carrera de resistencia que requiere abandonar el pecado de nuestra carne y enfocarnos en Jesús y aceptar la disciplina de Dios como muestra de su amor paternal. ¿Ok? Dice, este capítulo 12 es un llamado a vivir en santidad y en el temor reverente ante Dios. Dice, la gracia de Dios se ha mostrado a nosotros para salvación de nuestras almas a través del sacrificio de Cristo en la cruz. Pero el llamado a vivir en santidad está vigente a través de toda la Escritura. ¿Sabe que tenemos que tener en cuenta que a través del sacrificio de Cristo, lo leímos la semana pasada, creo, déjame ver, donde dice, con un solo sacrificio hizo perfectos para siempre a los santificados. O sea, delante de Dios, ¿qué pasó? ¿No está funcionando? Sí, ok. A través de Jesús, Dios nos ve perfecto, ¿ok? A través de ese sacrificio. Pero nosotros entendemos que todavía nosotros no hemos sido, o sea, nuestra carne, nuestra naturaleza humana no ha sido redimida todavía, ¿ok? Entonces, dice aquí, la gracia de Dios se ha mostrado a nosotros para salvación de nuestras almas a través del sacrificio de Cristo en la cruz, pero el llamado a vivir en santidad está vigente a través de toda la Escritura. Ahora, ¿qué significa la palabra santidad? Dice, no es un código de conducta, sino un llamado a la separación, a la consagración para Dios. Santidad en el idioma griego significa agio, que significa apartado, separado, diferente. Eso es lo que significa la palabra santidad. Apartado, separado, diferente. O sea, Dios nos ha llamado a la separación, a la consagración de Dios en nuestra vida. Así que vamos a ver cómo nos explica
el capítulo 12 del libro de Hebreos. Y nos vamos al número 1 que dice, la carrera de la fe. Hebreos 12 del 1 al 3. Todos los que tienen Biblia la pueden abrir en Hebreos capítulo 12 y vamos a estar leyendo del 1 al 3 con el hermano Santiago. Por tanto, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Ok. Todos lo leyeron en la Biblia. El capítulo 12 del 1 al 3 dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Entonces aquí en el número 1 dice grande nube de testigos en el papelito que les repartí, que le llaman los héroes de la fe, que son los que estudiamos la semana pasada, el capítulo 11. Dice que no son espectadores pasivos, sino son testimonios vivientes de que es posible vivir por fe. La Biblia menciona todos estos héroes de la fe para darnos la fuerza de que nosotros también tenemos la oportunidad de vivir por fe a pesar de las dificultades de la prueba que podamos tener. O sea, esta nube de testigos que estudiamos la semana pasada, esta nube de testigos, amados, es para darnos a nosotros el ejemplo de que así como todas estas personas que menciona este capítulo 11, donde nosotros vimos todos estos héroes de la fe, ¿ok? Donde nos dice, fíjese, al final decía, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. O sea, que todos estos héroes de la fe, amado, esos testimonios siguen con los de nosotros, ¿ok? Eso es lo que quiso decir el que escribió esta epístola, que ustedes saben que el libro de Hebreos no se sabe exactamente quién lo escribió. Todas las epístolas del apóstol Pablo, ustedes saben que él siempre se identificaba, pero sin embargo el libro de Hebreos pues es anónimo, pero es un libro tremendo, tremenda enseñanza que nosotros encontramos aquí. O sea, el que lo hizo pues no se identificó, pero estaba muy bien instruido. ¿Ok? Así que dice aquí, puesto los ojos en Jesús. El verso 1 dice, el llamado a despojarnos de todo peso de pecado. Ahora, ¿qué es pecado? Estoy en la hojita ahora. ¿Qué es pecado? ¿Cómo lo podemos definir? Toda desobediencia y toda transgresión es pecado. En el libro de Santiago encontramos que él nos dice en el capítulo 4, verso 17,
que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. ¿Por qué? Porque si yo sé que algo está incorrecto y yo lo hago, ¿qué está pasando ahí? Pregunto. Si yo sé que está incorrecto y yo lo hago a sabiendas, me he contado por pecado. Dice, como atletas del Señor, debemos eliminar toda distracción y todo pecado que nos enreden y nos impidan avanzar en los caminos del Señor. Y créanme que aquí donde nosotros nos ha tocado vivir, en Miami, en la Florida, aquí hay tantas distracciones. ¿Es o no es? Hay tantas cosas que nos pueden distraer, tantas invitaciones, tantas cosas que si nosotros no estamos atentos, amados, no vendríamos a la iglesia, porque siempre va a haber algo que hay que hacer, especialmente cuando tenemos familia. ¿Cuántas veces nosotros hemos venido aquí y hay porque como ustedes saben, yo tengo muchos hijos y nietos. Entonces, ¿qué pasa? Siempre hay cumpleaños. Ahora mismo este fin de semana fueron 3 cumpleaños seguidos. Uno el viernes, uno el sábado y uno el domingo. Entonces, eso fue este mes, pero hace como 2 semanas pasó lo mismo, 3 cumpleaños seguidos. Entonces, muchas veces nosotros tenemos que decir que no podemos ir porque tenemos que estar aquí. Amado, y eso parece a veces un poquito rudo, pero nosotros tenemos que posicionarnos donde nosotros primero somos las cosas de Dios. Amén. Aunque somos líderes y siempre al líder se le exige un poco más, pero todos debemos demostrarle al Señor que Él es primero en nuestra vida, sin ser rudos, pero que la gente entienda cuán importante es para nosotros obedecer y estar en las cosas de Dios. Amén. ¿Están conmigo? Parece un poco legalista, pero ¿sabe? A veces tenemos que ser legalistas con las cosas de Dios. Porque gratis no hay nada. Ok. Así que puesto, dice aquí, puesto el verso 2 del capítulo 12, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreció el oprobio y se sentó a la diestra de Dios. Dice, el gozo puesto delante de él. Entonces considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Nos vamos ahora. Puesto los ojos en Jesús, dice que Dios es el autor y consumador de la fe. Así que mirarlo a Él nos permite perseverar y no desmayar. ¿Qué pasó cuando Pedro comenzó? ¿Qué pasó? Tú querías decir algo. Sí. Okay. Perdona, porque estaba mirando aquí. No hay problema. Lo que quería comentar es que también Moisés le pasó lo mismo, porque Moisés rechazó ser llamado hijo de la hija de Faraón.
y no tener ese estatus para seguir a Dios. O Eso sea mismo, que renunció renunció. a vivir en el palacio del rey, a tener todos esos beneficios. ¿Por qué? Por el llamado que tenía de parte de Dios. Amén, amén. Entonces eso es así, amado. Parece que es un poco legalismo en cuanto a las cosas de Dios, pero créanme que Dios pagó un precio muy alto para que nosotros tengamos en poco las cosas de Dios. Él quiere, o sea, nosotros le demostramos a Dios cuánto lo amamos, cuán importante es en nuestra vida. Lo demostramos con nuestro servicio, con nuestra obediencia. Amén. Aunque no nos vean, Dios está al tanto. Y eso le da a demostrar a Dios cuánto le amamos. Vamos al número 2. Dice, la disciplina del Señor a nuestra vida. Y ahí vamos a estar leyendo en el libro de Hebreos 12, 4 al 13. 4 al 13. ¿Qué dice, amados hermanos Santiago? Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijo se os dirige, diciendo, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmaye cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina, y azota a todo el que Él recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardo y no hijo. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero este para lo que no es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Ok, tengo en mis notas. La disciplina de Dios es por amor. No es para destruirnos, sino porque nos ama, nos corrige, para formar nuestro carácter y hacernos partícipes de su santidad. Es un fruto apacible delante de Dios, pues aunque es dolorosa, la disciplina es dolorosa al momento, pero produce frutos justos de santidad en nuestra vida. Cada corrección de Dios nos fortalece, se nos exhorta a renovar nuestras fuerzas espirituales, las manos débiles, las rodillas cansadas, para así poder seguir corriendo la carrera por Jesús. Una de las cosas, amado, que nosotros como padres, cuando amamos a nuestros hijos, los corregimos. Cuando un hijo ve que su papá no le dice nada, que llega la hora que le da la gana, que hace lo que le da la gana, ¿cómo interpreta ese niño esa actitud? Pregunto. Porque no lo quiero que él esté haciendo. Exacto. Él lo interpreta como mi papá no le importa, yo no le importo, así que no me ama.
Entonces así mismo somos nosotros. Si nosotros hacemos algo incorrecto y Dios no nos corrige o no sentimos, porque, amado, cuando nosotros como cristianos hacemos algo incorrecto, una de las cosas es que el Espíritu Santo se pone triste. ¿A cuánto le ha pasado? Que usted da una mala contesta o hace algo indebido y se siente después, ay Señor, perdóname. ¿Verdad que sí? ¿No le ha pasado? Porque ese es el Espíritu Santo en nuestra vida que anhela que nosotros hagamos las cosas correctas. Entonces hay algo que sucede, nos ponemos tristes. ¿Y qué tenemos que hacer? Corregir inmediatamente. Ay, Señor, ¿sabe cómo a mí me ha pasado? Cuando a veces me he tirado al frente de un carro y la otra persona se pone brava. Y yo digo, ay, Señor, perdóname, tú sabes que no quise hacerlo. Porque hay veces que miramos y no vemos por el cristal. O cuando a veces nos cambia la amarilla y nos coge la roja en el mismo centro. Tengo que decir, Señor, perdóname, porque no lo hice a propósito. No son cosas pequeñitas, pero son cosas, porque esas son las leyes de la tierra y tenemos que obedecerlas. Y cuando las quebrantamos, tenemos que saber que lo hicimos mal, aunque la policía no nos pare. Pero hay un policía allá arriba que nos está diciendo, mira, sé cuidadoso, obedece las reglas, ¿verdad que sí? Así que estemos atentos, amados, a la corrección de Papá Dios, porque cuando Él nos corrige es porque nos ama. Y muchas veces hemos visto hermanos, a través del tiempo hemos visto hermanos que están haciendo algo peligroso. Y nosotros lo vemos, pero sabemos que si le decimos qué pasa con el hermano, se pone bravo. Se ofende. Mira, hermano, tenga cuidado. Suponiendo, a mí me sucedió hace años. Ninguno de ustedes creo que estaba aquí, quizás Brenda. No fui yo. Cuando yo comencé en el ministerio de adoración, ¿ok? Entonces, estábamos ahí cantando. Pero había un hermano que era, creo que panameño, y él tocaba la guitarra y cantaba muy bien. Pero al lado mío cantaba una hermana y yo comencé a ver un roce extraño. ¿Sabe que el Espíritu Santo usted como que le abre los ojos? Y yo empecé a ver un roce extraño. Y yo creo que hasta le comenté a mi esposo esto, porque el hermano creo que era casado, pero su esposa estaba ya en su país, ¿ok? Y él llevaba mucho tiempo aquí solo. Pero la hermana era casada. Y entonces yo veía un roce cada vez que teníamos práctica. ¿Y qué pasó? Pues yo abrí la boca y le dije, el pastor, ¿verdad? Hay que tener cuidado porque mira, esto si no se para ahora, puede parar más adelante en algo peligroso. Bueno, la mamá de ella que estaba en la iglesia se puso bravísima, pero es que ya yo venía viendo semana tras semana un movimiento ahí peligroso. ¿Se da cuenta? Entonces a veces uno ve cosas que por respeto, porque no quiere ofender, porque no quiere que se ponga bravo con uno. Pero si uno ve algo peligroso, hermano, es bueno decirlo. ¿Ok? ¿Por qué? O sea, decirlo a la persona correcta. O llamar a la persona. ¿Qué le parece a usted? Porque lo veo tan serio.
Está bien. Es una exhortación. Es verdad. Y también sucede que, por ejemplo, en el caso del señor, si era casado, si hubiera llegado a haber algo más fuerte ahí, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a decir la señora por allá donde está en su país? Una iglesia evangélica donde estaban los pastores no se dieron cuenta, no vieron nunca nada, porque a ustedes les cae esa responsabilidad también. Tienen que hacerlo, tienen que hacerlo. Exacto. Bueno, eso contó que la mamá y la hija se fueron de la iglesia porque cuando como que se detectó eso, pues se ofendieron. Aparentemente estaban levantando una calumnia, pero yo sabía que, o sea, yo venía orando por eso y yo no quería decir nada, pero yo estaba viendo algo ahí incorrecto. Entonces, ¿qué quiere decir, amado? Que tenemos que cuidarnos. Y si usted ve a un hermano que se está con amor, hermano, te veo últimamente, te veo que casi no vienes a la iglesia, porque ve, esto no se lo tiene que decir todo el mundo, esto se lo tiene que decir la persona que lo ve y que lo siente. El Espíritu Santo se encarga de lo demás porque lo estamos haciendo por amor. Amén. ¿Están conmigo? Amén. Ok. ¿Hay alguien que quiera opinar algo de este tema? ¿Sí? Mire qué pasa, le estaba diciendo yo a Alejandra, que este se llama amor y este otro compasión. ¿Entiende? Si hay cosas que están así, si se ofenden, es lamentable que se ofendan, pero es mejor que se ofendan y que no armen tremendos problemas más adelante. Pero las cosas son como son. Y si quizás no vamos al Antiguo Testamento, porque no entendemos que a veces el pecado es rebelión. En pocas palabras, el pecado es rebelión. Y la rebelión es tú estar luchando contra la verdad de Dios. Y si una persona está en rebelión porque comete una falta, es mejor que, ¿qué dice la palabra? Que si nosotros hacemos arrepentir a un hermano, hay recompensa en el reino de los cielos. Pero si el hermano se va y se ofende, ¿qué dice la Biblia también? Tenerlo por gentil y publicano. Tan sencillo como eso, no es nuestra historia. Sí, lo triste es, amado. Eso es un deber de los pastores, ¿ok? Para empezar. Porque si tú ves un fallo, tienes que llamar al pastor y decírselo. Estoy viendo esto. Y el pastor tiene derecho de la autoridad de ir a decir a la persona que tiene que arreglarse. Yo tuve un problema aquí, decía Heriberto, mira, resuelve el problema tú o lo voy a resolver yo. Pero como tú eres más tranquilo que yo, resuélvelo tú. Y he tenido varios problemas de eso aquí en la iglesia. Problemas de que son personas que no están bien. Entonces tú tienes que llamarle la atención. Yo le llamo, a mí me lo dicen, yo le llamo la atención. Y si yo lo veo, le llamo la atención. Se pone bravo o no se ponga bravo, es problema de él. Yo no me preocupo porque si se pone bravo, sino que tiene que respetar. En la casa de Dios se respeta. Y tú no puedes estar viendo aquí había uno que la mamá me llamó, oye, señor, cada vez que pasa me le quita la ropa a la hija. Qué barbaridad, un cristiano. Lo llamé y se lo dije, tú no puedes hacer eso. Y así, o sea, si tú tienes una congregación y tú no velas por lo que está pasando, se te descarría toda se te van. Entonces, tiene que llamarle la atención. Y yo he llamado atención, no, yo lo he tenido que sacar de la iglesia, que es peor todavía, por un problema que hubieron. Tuve que decirle que tenía que irse, no podía estar aquí. Que fuerte, que si esto no, es así. ¿Por qué? Porque estaban en una forma que no podían vivir. No podía ser así. Y eso en la casa de Dios hay que ver el respeto ese. Y se pone bravo. Tú dices lo que dice la palabra de Dios.
Si no te gustó, pues fájate, como digo yo, con la Biblia. Y punto. Pero eso sucede mucho, eso sucede mucho en las iglesias. Yo le doy gracias a Dios que nosotros no tenemos ese problema aquí. Porque Gracias. si lo tuviéramos, quiere decirle que a ellos se lo hubiera dicho. Aquí vino uno, voy para tu iglesia que voy a buscar una novia. Digo, si tú vas a mi iglesia con la idea de buscar una novia, atrás de la iglesia hay un canal. Tú sabes dónde tú vas a caer, en el canal. Así que mejor ni vaya. Así mismo se lo dije, ni vaya, porque ¿cómo tú vas a venir con ese ímpetu? Tú tienes que venir a buscar de Dios un señor cristiano, que lo que da vergüenza. Y hago un libro con eso, ¿ok? Eso son poquitas cositas que le estoy diciendo. Nosotros, iba a decir algo, nosotros llevamos mucho tiempo amando en esta iglesia y hemos visto muchas situaciones. Lo triste es que cuando una persona se le llama la atención, ¿sabe lo que hace? Se van. Porque no quieren aceptar su error. Entonces no quieren recibir la disciplina. Y cogen y se van. Y se van a otra iglesia y a lo mejor con la misma situación. ¿Okay? Con el mismo problema. ¿Por qué? Porque no quisieron aceptar. Y le voy a decir que una de las cosas que más afecta a una iglesia, que lo hemos visto, amados, ustedes que llevan tantos años en los caminos del Señor, la mayoría de los que estamos aquí, cómo el enemigo se infiltra en esa situación del adulterio y la fornicación. Eso es algo que vemos ahora, hace poquito, esta semana pasada, un pastor con tantos años en los caminos de Dios, con una congregación grandísima, americano, él en California, violó una muchachita de 12 años, ¿ok? Y eso se quedó ahí tapadito, pero a su debido tiempo la muchachita abrió la boca. ¿Y qué pasó? Que ahora mismo está preso. El pastor, eso usted sabe que doloroso eso para una iglesia. ¿Cómo le afecta a las personas nuevas que están comenzando? Porque cuando uno lleva mucho tiempo en los caminos del Señor, uno entiende, ¿verdad? Y no quitamos los ojos del Señor, pero para los nuevos eso es bien fuerte. Así que, como dijo mi esposo, sabemos que gracias a Dios nosotros aquí no tenemos ese problema, pero es bueno que siempre estemos dispuestos, amados, a ser corregidos, no nos pongamos bravos. No en eso nada más, en otras muchísimas cosas que podemos nosotros errar. ¿Verdad que sí? Porque estamos todavía en esta naturaleza. Vamos a ir del verso 14 al verso 17. ¿Ok? Dice, Dios nos llama a ser santos. Dice, seguí la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o prófano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Hasta ahí. Fíjese que dice aquí, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Una de las doctrinas, o sea, de las enseñanzas que se está moviendo hoy en las iglesias evangélicas, amado. Anteriormente, o sea,
hubo un extremismo donde había iglesias bien legalistas, donde todo era pecado. Cortarse el pelo era pecado, usar unos areticos era pecado, usar pantalones era pecado, ir a la playa era pecado. ¿Cuántos tuvimos en esa doctrina? ¿Ok? Evitar los hijos era pecado. Pero tuvimos 7. Por eso yo, a los 31 años, ya tenía 7 hijos, ¿ok? Por doctrinas como esas, donde se van a los extremos. Pero ¿qué pasó? Nos dimos cuenta que Dios, en muchas de esas cosas, Dios no se mete. Que el Espíritu Santo se encarga de corregir las áreas en nuestra vida de algo que esté incorrecto. Entonces se fueron a los extremos, donde todo es permisible, haciendo todo lo que hace la gente del mundo. O sea, discoteca de cristianos. ¿cómo? Sí, discoteca de cristianos. Exacto. Discoteca de cristianos. Entonces, fíjese, entró la doctrina, salvo, siempre salvo. ¿Cómo en qué año entró esa doctrina bien fuerte? Eso es viejo, eso ya. Sí, como el año 2000, 90, por ahí, donde tú eres salvo y no importa lo que tú hagas, tú te vas a salvar. Dios no te exige nada. Entonces, eso es un extremismo. Hermano, y nosotros supimos hasta de gente que practicaba esa creencia, donde se intercambiaban las parejas y decían, pero espérate, tú te casaste con uno, pero ese no era el de la voluntad de Dios. Entonces lo intercambiaban por otro. Hermano, yo lo que estoy diciendo es verídico, ¿ok? Entonces, se dan cuenta los peligros que hay en no mantener ese llamado. Sin santidad nadie verá al Señor. Amén. Y que nosotros nos han llamado a separarnos. ¿Se acuerdan lo que les dije? Que la palabra, no sé, por aquí lo tengo. Lo que significa la palabra santidad. ¿Qué iba a decir, hermano? No, rapidito, la Biblia refleja 3 tipos de manifestaciones de santidad. Una santidad que Dios es la que te la otorga cuando nosotros pedimos perdón. Es una santidad que Dios nos la da por su gracia. Ahora, hay una santidad que nosotros debemos de vivir. Es una santidad de vida. Por eso dice la Biblia, despojémonos del pecado que nos asedia. Y si hay algo que te asedia, es porque te persigue, ¿no? Entonces, el pecado te asedia y nosotros debemos despojarnos. Ahora, también hay una santidad que viene por el Espíritu. El Espíritu, por eso se llama el Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros tenemos esa relación con el Espíritu Santo, esa santidad del Espíritu Santo se cultiva en nosotros. Amén. Fíjese que santidad en la primera hojita decía que es separación. Ese es nuestro llamado. O sea, fíjese que dice, no participéis de las cosas del mundo. ¿Por qué? Porque la amistad con el mundo, ¿qué? Enemistad con Dios. Enemistad contra Dios. Entonces Dios nos ha dado su espíritu para nosotros discernir lo que nos conviene y lo que no nos conviene. ¿Sabe que a veces hay amistades que las hemos tenido por años, pero son amistades que no conocen al Señor? Entonces nosotros los amamos y todo, pero ¿cuántas veces tenemos que comenzar poquito a poco? ¿Por qué? Porque no nos hacen bien.
no nos hacen bien esas amistades. Entonces nosotros, no, porque yo soy cristiano. Y a veces hasta se ponen bravos con nosotros. Ay, ya tú no eres igual de que te metiste a eso. Ahora tú como que te crees más santo que nadie. Así nos dicen. Pero nosotros sabemos que es el Espíritu Santo que muchas veces nos exige que poquito a poco, mira, tiene que haber una separación. Amén. ¿Cuántos están conmigo? Amén. 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 Ok, fíjense aquí, pone de ejemplo en esta escritura que leímos, que no seamos como algún fornicario o profano. Estoy en el verso 16. Como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. ¿Y qué era la primogenitura? La bendición era la primogenitura. Y él por una comida, y muchas veces el cristiano, hablando general, por una comida, por un paseo, por una fiesta, por una amistad, vende su primogenitura. Así que seamos siempre pidiéndole a Dios que nos dé. Y yo tenía aquí en mis notas, déjame ver. Estoy en la página correcta. Tengo aquí en mis notas, Él dijo, sed santos porque yo soy santo. Con el Espíritu Santo en nuestras vidas, esto se puede lograr. Recordemos nuestro llamado a buscar la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Cuidémonos de las raíces de amargura, porque esto contamina nuestro corazón y también contamina la iglesia. ¿Sabe cuántas veces tenemos hermanos que no se hablan contra hermanos? Y están en la misma iglesia y los esquivan y tratan de no saludarlos. ¿Cómo es eso, hermano? Lo hemos visto. Entonces, no podemos dejar que las raíces de amargura nos contaminen nuestro corazón. Ok, dice el ejemplo de Saúl nos ayuda a ver la importancia de no tener en poco las cosas de Dios y no valorarlas. ¿Sabe que el precio que Jesús pagó fue un precio muy alto para nosotros tener las cosas de Dios en poco? Amén. Vamos a seguir leyendo del 18 al 29. Si no hay nadie que tenga algún comentario, me levanta la mano. Amén. ¿Qué dice, hermano? Porque no nos habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocara el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecháremos al que amonesta desde los cielos. La voz del cual conmovió entonces la tierra,
pero ahora ha prometido, diciendo, aún una vez, y como veré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas, para que queden las inconmovibles. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Fíjese que si leemos en el papelito que le di, la hojita, dice, podemos ver en estos versos la experiencia atemorizante del antiguo pacto al manifestarse y la comunión accesible de Dios a su pueblo bajo este nuevo pacto que es la Sion celestial. Nosotros como creyentes recibimos un reino inconmovible que jamás va a ser destruido. Y esto nos debe llevar a servirle a Dios con temor, con reverencia y con gratitud. Nuestro Dios es amor, es un Dios bueno, muy misericordioso, pero también es santo, también es recto, también es justo y también es ¿qué? Fuego consumidor. ¡Wow! Entonces esto nos deja ver que las cosas de Dios, amado, dice que en el antiguo pacto, cuando Dios se manifestaba, dice que él mismo, Moisés, dijo en el verso 21, estoy espantado y temblando. ¿Ok? Dice, pero ustedes dicen, sino que nos hemos acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, a la Jerusalén celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, verso 23, al juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto y la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Entonces el verso 25, mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desechamos al que nos amonesta desde el cielo. Yo comencé diciendo, cuando comencé, aquí, dice que el capítulo 12 del libro de Hebreos, en la página 1, donde dice introducción, es un llamado a nosotros los cristianos a perseverar en los caminos del Señor y que podamos entender que la vida de fe de nosotros es como una carrera de resistencia que requiere abandonar el pecado de nuestra carne y enfocarnos en Jesús y aceptar la disciplina de Dios como muestra de su amor paternal. O sea, porque nos aman, nos corrige. El capítulo 12 es un llamado a vivir en santidad y en el temor reverente ante Dios. La gracia de Dios se ha mostrado a nosotros para salvación de nuestras almas a través del sacrificio de Cristo en la cruz, pero hemos sido llamados a vivir en santidad y esto está vigente a través de toda la Escritura. Y dijimos que la palabra santidad significa separación o consagración, apartado, separado y diferente. Ese es nuestro llamado,
apartado, separado y diferente. Ese es nuestro hermano. ¿Qué tenemos que decir de esto? Vamos a ver. ¿Qué tenemos que decir? Lo que tenemos que decir es que escudriñen las Escrituras. Escudriñar las Escrituras y orar. Y cuando usted sabe las Escrituras, el Espíritu Santo le trae a la mente lo que usted tiene que hacer. ¿Por qué? Porque estudió las Escrituras. Porque si no conoce la palabra de Dios, que es el problema, por eso yo siempre digo que esto es un crecimiento, porque uno va aprendiendo de la palabra de Dios, que es la que nos guía, y tenemos orando y tenemos el Espíritu Santo. O sea que estamos completos, lo que tenemos que hacerlo nosotros. Eso está de parte de nosotros. Tenemos que orar y tenemos que estudiar la palabra de Dios. Porque una persona que no sepa la palabra de Dios, ¿qué es lo que es? Un neófito. Y un neófito puede saber lo que dice la Biblia. Puede saber lo que Dios quiere. Entonces, la importancia de estudiar lo que Dios nos dejó. Cuando usted estudia esto, usted va aprendiendo, cada día va aprendiendo y va dejando. Y va dejando las cosas porque te lo está diciendo la palabra de Dios. Y eso es una de las cosas más importantes que por los tiempos, cuando uno se convirtió, más bien lo que oíamos siempre en la prédica del pastor, haciendo un culto evangelístico. Llamado de salvación. Uno evangelístico. El pastor no puede estar, si tiene una grey, no puede ponerla todos los domingos, hablarle de como si fuera evangelismo para que la gente se convierta. Usted tiene que alimentar. ¿Cómo se alimenta? Por medio de la palabra de Dios. Está bien que si hay una persona nueva en la iglesia que tú quieres hacer un llamado, terminaste con lo que estás hablando, el alimento, porque la Biblia lo dice que tenemos que alimentar la grey. Entonces, te hace un cambiecito ahí y le va con lo más fácil que hay. De tal manera, todo Dios es mundo, cada uno es un ejército para que todo aquel que cree, y ahí le dice 2 o 3 palabras para que acepten a Jesucristo. Pero la importancia es esto. Esto es lo más importante que tenemos nosotros. Porque dice escudriñar la Escritura, porque a vosotros parece que la vida eterna. La vida eterna. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Estudiar la palabra de Dios. Para poder saber cómo tenemos que comportarnos. Y cómo vamos creciendo en el Espíritu. Y cómo va el Espíritu subiendo en nuestra vida según nosotros vamos leyendo la palabra. Lo vamos santificando. Lo vamos purificando cada día por medio de la palabra de Dios. Y ahí el Espíritu, nosotros tenemos el Espíritu ahí se va a vivificar, se va creciendo y vamos creciendo en la palabra de Dios. Esa es la importancia de todas estas cosas. Sí, si nosotros nos movemos un momentito, voy a terminar rapidito, pero muévase un momentito a Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3. Y yo quiero que tengamos, porque a veces nosotros decimos, no, que Dios me quite. Si no le agrada que Dios me lo quite, pero no, hay cosas que somos nosotros, que nosotros sabemos que están incorrectas, ¿ok? Y somos nosotros los que tenemos que trabajar en eso, con la ayuda del Espíritu Santo. Pero mire lo que dice el capítulo 3. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y el verso 5 dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros. O sea, ¿quién es que lo va a hacer? Nosotros. Hacer morir. Dice, habla de pasiones desordenadas, malos deseos, impureza, fornicación, avaricia. ¿Qué es avaricia? Amado, ir delante de Dios es como idolatría. La avaricia es querer tener y tener y tener y tenerlo todo. Pues Dios lo ve como idolatría.
Dice, cosa por la cual la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Y sigue diciendo aquí, pero ahora, verso 8, dejad también vosotros ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. ¿Ok? Chiste colorado, no tan permitido. ¿Ok? Cualquier cosa que es para hacer reír a la persona, pues hay cositas que son sanitas, o sea que nos reímos, pero que se puede practicar entre nosotros, ¿verdad, René? Pero tenemos que ser cuidadosos, hermano, porque yo he visto cristianos haciendo chistes rojos. No sé cómo usted lo ve. Eso como lo va a ver, ¿Eh? ¿Cómo lo va a tener que arrepentirse? Estaba viendo un video de, ¿sabe qué? Se ha inventado con la mano cuando una persona está en peligro, que se la han robado. ¿Lo han visto? Entonces esa persona hace así, y así le está mandando mensaje. Suponen esos niños que raptan. ¿Lo ha visto? Entonces ellos hacen así, ¿ves? Como para hacerles saber que se lo están robando. Entonces hay una señora en este video que está diciéndolo, mire, esto es para que cualquier, o sea, ella está dando una información, diciendo, esto es lo que se hace cuando una persona está en peligro y el marido entra y en la parte de atrás hace... Están en peligro. ¿Ve? Eso es un chiste, pero es un chiste sano. Pobre marido. Ok, pero seguimos aquí. No mintáis, amado. Esto es peligroso. ¿Sabe qué? La mentira. Es triste ver a un cristiano mintiendo. Y mintiendo a sabiendas. Yo he dicho a ustedes que a veces me regalan algo de comer. Entonces, yo quizás no me apetece en el momento, pero lo pruebo. ¿Por qué? Porque si la persona me pregunta, ¿le gustó lo que le di? Yo sí me gustó y ni tan siquiera lo probé. Entonces yo para evitar eso, me lo como, ok, lo pruebo, aunque sea lo pruebo. Ok, dice verso 9, despojado del viejo hombre, revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Entonces dice el 12, vestidos como escogidos de Dios, santos, amados, de extrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándose unos a los otros, perdonando unos a los otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo nos perdonó, así también hacedlo vosotros. Amén. Ese es el llamado de nosotros, hermanos. Así que damos gracias a Dios por este estudio. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu misericordia, gracias por tu palabra y gracias por permitir escucharla. Que en pocas iglesias se habla todavía de la santidad. Te pedimos, Señor, que la ponga en nuestro corazón, en nuestra mente y la podamos poner por práctica en el nombre poderoso de Jesús y que nos lleves en paz así como nos has traído en paz a nuestros hogares. Gracias, Señor, y te pedimos también por la paz y que Estados Unidos siga en triunfo, de triunfo en triunfo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén.